Bien, como decía hace un momento, la cuestión del techo de gasto, la cuestión de la regla de gasto, es precisamente uno de los grandes orígenes de nuestros problemas. No el hecho de que se pueda discutir aquí una cantidad, porque como se ha señalado hace un momento, no tenemos margen de maniobra. Estamos atados de pies y manos. Es decir, nosotros tenemos dos grandes problemas en este país. El primero ha sido la involución neoliberal que hemos estado viendo en nuestro país por la inserción periférica que hemos desarrollado en la Unión Europea, que se ha sustentado en dos elementos, se podrían citar muchos, pero hay dos muy relacionados con la regla de gasto, hay dos grandes acuerdos que tienen su origen, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del 97 y el Pacto por el Euro Plus de 2011. Y en segundo lugar, estamos aquí porque hace varios veranos alguien recibió una carta del presidente del Banco Central Europeo, alguien que era ni más ni menos que el presidente de gobierno en aquel momento, José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió una carta del señor Trichet, por la cual se procedió a un inmenso acuerdo en este partido de ping-pong que ustedes mantienen entre estas dos bancadas, a un inmenso acuerdo que les facilitó cambiar su sacrosanta Constitución española en menos de 24 horas. La misma Constitución española que cuando algunos hablamos de que habría que acabar con la monarquía, ustedes empiezan a defender con una inmensa vehemencia, o que cuando se habla de debates como la unidad de España parece que es imposible y jamás se puede tocar, pero que para entregar los derechos sociales de este país no dudaron en cambiar en 24 horas, porque lo pidió nuestro gran dueño y señor alemán, el Banco Central Europeo. Este es el patriotismo que defienden ustedes. Luego hagamos desfiles, luego paseemos con la pulsera, con la bandera de España, llevemos la bicolor con orgullo, vayamos a los partidos de la selección, pero ese es su patriotismo, el mismo patriotismo que llevó a que los asesinos, por ejemplo, del cámara de Telecinco, José Couso, no estén encarcelados por el hecho de que son estadounidenses, el mismo patriotismo que les llega a aceptar a los dos de ustedes que haya bases militares estadounidenses en nuestro territorio, que nos sitúa como enemigos de conflictos que no son los nuestros. Y ahora estamos hablando de la regla de gasto social, de la regla de techo de gasto, como consecuencia de aquella reforma del artículo 135 de la Constitución Europea que dio lugar a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que generaba dos grandes objetivos. El primero, déficit estructural que tiende a cero. El segundo, control de la deuda hasta el 60% del PIB. El tercero, el que hoy tenemos, la regla de gasto por la que Montoro podía sentarse cómodamente en su despacho mientras las comunidades autónomas cercenábamos nuestros derechos sociales para que pudiera contener el déficit. Bien, ¿qué tenemos hoy delante? Una regla de techo de gasto que es socialmente injusta y que es ideológicamente manipulada porque es neoliberal. Tenemos una regla de gasto que se basa en uno de los grandes conceptos de la economía neoliberal en Europa en los últimos años. La idea de tasa de referencia, que consiste en sacar una media entre los últimos 5 años, el año presente y los 4 próximos. Es decir, que si la economía crece los próximos 4 años, nuestro gasto público estará por debajo, porque lo hacemos sobre una media de la economía de los últimos 5 años, en la cual, como ustedes saben, estuvo en recesión. ¿Qué quiere esto decir? Que si la economía crece, el gasto público lo hará por debajo, es decir, el sector público retrocede. En segundo lugar, la idea central de que incluso en una supuesta hipotética situación de aumento de la inflación, como debería existir, si vuestro tan cacareado crecimiento económico, si la tan cacareada en esta época preelectoral recuperación económica fuera real, si nos encamináramos a unos niveles de inflación normales y no a la situación deflacionista que hemos vivido en los últimos años, de lo que estaríamos hablando es que, puesto que está especificado que aunque subiera la inflación al 2%, el deflactor se quedaría en el 2%, quiere decir esto que la regla de gasto genera que la reducción del gasto público tiene que continuar, es decir, un retroceso del gasto público. Si llegara el crecimiento real de la economía, esta misma regla nos llevaría a continuar retrocediendo. Y en tercer lugar, conceptos como el de PIB potencial que nos llevan a asumir tesis neoclásicas de la economía neoclásica que no están aceptadas por la totalidad de la academia. Y finalmente, ¿esto cómo se concreta? Pues que venimos aquí a vender la moto de que hay un pequeño y ligero aumento del presupuesto.
no muy distante del que se ha hecho en el pasado, y al final lo que vamos a tener es que ir a la cisterniga a explicarle a sus ciudadanos por qué este año tampoco podrán tener un instituto, y habrá que ir a explicarles a las personas que están opositando en nuestra comunidad, y habrá que explicarles por qué no podrá haber unas oposiciones que cubran la totalidad de las necesidades en el modelo educativo, y tendremos que ir a Cabezón de Pisuerga a explicarles por qué no se puede cumplir la PNL que hace tantos años se aprobó en esta Cámara para que hubiera un segundo puente que evitara que se les caiga su puente medieval, como ha pasado precisamente este verano, y tendremos que hablar con los trabajadores del personal sanitario a explicarles por qué no podemos solucionar los problemas, y volveremos a contemplar rifirrafes y volveremos a contemplar esta extraña discusión, porque no se podrá poner nunca en cuestión el verdadero problema, que es la inmensa bota que tenemos sobre nuestras cabezas, que se llama el Banco Central Europeo y que nos obliga a legislar de esta manera. Muchas gracias.